Este es el episodio 6 de Fuera del Algoritmo, un podcast de literatura, series y cine curado según nuestro criterio. Yo soy Celeste Murillo. Yo soy Arián Díaz. Y si están escuchando este episodio es porque alguien ya les pasó el link, pero si quieren escuchar los otros o volver a escuchar este episodio, pueden encontrarlo en el suplemento cultural que publica La Izquierda Diario los domingos en www.laizquierdadiario.com. El año pasado una editorial española que se llama Impedimenta publicó un libro que me encantó que se llama Damas Oscuras. ¿De qué se trata este libro? Es una compilación de escritoras de la Inglaterra victoriana. La época victoriana es el momento, digamos, la época del reinado de Victoria, como le indica su nombre, entre 1837 y 1901, pero más en general se conoce como una época de cambios profundos en la cultura, en la economía. Piensen que fue la época de la revolución industrial, fue el traslado de la vida del campo a la ciudad, era un momento en el que la vida estaba como en plena transformación. En general, el término victoriano nos suena a represión sexual, a hipocresía, costumbres vetustas, hombres con peluca, todo ese tipo de cosas, que es verdad, pero fue mucho más que eso. De hecho, la Inglaterra victoriana tiene un lado B. ¿Por qué? Porque todavía había bastantes tensiones entre lo viejo, que era esto de la vida de la familia en el campo, lo rural, y lo nuevo, que era la vida en las ciudades, que era un momento que todavía se estaba como armando. Y existe una búsqueda, a veces es un poco nostálgica, a veces también se mezcla con una idea medio antiprogreso, y adquieren como mucho peso o se subrayan mucho esto de las vidas privadas, las vidas como extravagantes, lo romántico así medio extremo. Eso tiene mucho peso en muchas producciones literarias. Si escucharon el especial de Navidad en el que hablamos de Charles Dickens, y ahí metí como un PNT así, ahí poco convencional. Si no lo escucharon hace muy mal, tienen tienen que escuchar. Esto les va a sonar. Además de todo lo que contamos en ese podcast, de que, por ejemplo, le atribuyeron el renovado interés que apareció sobre la novela. Él dirigía una revista literaria que se llamaba All the Year Around, donde publicaba no solamente escritores, sino que también publicaba bastantes autoras. Por esos años, además, los fantasmas, el espiritismo, lo sobrenatural, eran como una locura popular, había un montón de fans. Y también entre los escritores era un tema que generaba mucho interés. También es más o menos, se chocaron en algún momento con el boom de la literatura fantástica. Es la época de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson. También al final de esa época es la época de Drácula. Bram Stoker. También. Y la novela social, eso lo habíamos contado un poco en ese episodio de Navidad, atraviesa también como un boom. El mismo cuento de Navidad de Dickens es como testigo de esa época y de los intereses de los escritores y de las escritoras. Justamente hablando de Dickens, hay como, entre comillas, una Dickens mujer, por supuesto mucho menos famosa que él, no en esa época. En esa época era casi tan conocida como él, después, bueno, su nombre se fue borrando, que fue Elizabeth Gaskell. Y como Dickens, Gaskell escribía sobre la vida en las ciudades y también usaba la literatura para hablar de estas costumbres nuevas que se desarrollaban entre el desarrollo industrial y hablaba mucho también de la pobreza y de la desigualdad. De hecho, nosotros habíamos mencionado esto en el podcast de Navidad. Marx habla de Dickens, dice que de alguna manera representa como en su época, pero cuando menciona a Dickens también menciona a Gaskell. ¿No? En general eso no es retomado porque después nadie sabe quién es Gaskell. Claro, pero eso también muestra que en la época, claro, los dos eran una referencia más o menos parecida. Sí. Pero volviendo a las escritoras, no es que estas damas oscuras hayan sido, digamos, las pioneras, las primeras que en la historia escribieron. De hecho, hubo otras antes que, entre comillas, también triunfaron como escritoras. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en esta segunda mitad del siglo XIX, como parte del boom literario, hay un boom de escritoras. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que nos dice esta etiqueta medio marketinera de literatura femenina, no existe literatura femenina o literatura masculina, existe la literatura. Y como parte de eso, hay mujeres que escriben en mejores, en peores condiciones, se las ve menos porque hay machismo en la era victoriana, pasa también en 2019 de formas bastante diferentes, pero las escritoras están. Y Damas Oscuras va un poco de eso. Hay una especialista en literatura inglesa de esa época que se llama Ana González Rivas, que si la buscan en Google van a encontrar algunas entrevistas que le hicieron sobre este libro. Ella cuenta, por ejemplo, que entre 1871 y 1891, o sea, el último momento, hacen un censo
de escritoras, y la cantidad de escritoras censadas pasa de 255 a 660. O sea que ahí, digamos, es donde está el cambio. No es que antes no haya habido mujeres escritoras, sino que en este momento hay muchas. Varias de ellas escribían sobre hechos sobrenaturales o sobre fantasmas, que son las historias que compila Damas Oscuras, por la sencilla razón de que así podían publicar, digamos. Esa era, o sea, por eso era la elección, además de que era un tema que estaba bastante de moda. Y además por esto de que era, a la vez era popular y tenía la suficiente legitimidad como para publicar en una revista literaria. Esta especialista que les mencionaba antes, González Rivas, cuenta algo muy interesante sobre este boom de las escritoras, y es que la literatura funciona, y sobre todo la literatura de lo sobrenatural, funciona como una válvula de escape y como una forma de hablar de la vida del encierro social en el que vivía la mayoría de las mujeres. Piensen que en ese momento las mujeres pasaban gran parte del tiempo en sus casas, muchas de ellas trabajaban, otras que estaban en mejor posición social quizás se la pasaban medio haciendo nada, pero igual estaban encargadas, o sea, tenían como la obligación de administrar de alguna forma la vida del hogar y de atender a los hombres de la casa. Así era la vida de las mujeres. Aunque sea manejar a las mucamas, digamos, y no trabajar ellas directamente, o sea, pero tenían... Era la responsabilidad de ellas. Pero bueno, todo esto no quería decir que esas mujeres no escribían. Damas Oscuras son 20 cuentos que están escritos entre 1830 y 1900, están ordenados cronológicamente. Obviamente una de las que más nos suena es Charlotte Brontë, que además ya había publicado igual con seudónimo masculino, pero bueno, es uno de los nombres que más trascendió. Nos puede sonar un poco Elizabeth Gaskell. El resto de las autoras fueron muy populares en su época, pero hoy para un público, o sea, salvo que estés especializado o estudies ese tema, por ejemplo, como nosotras, para mí son desconocidas en general la mayoría. Una cosa muy interesante que tiene el libro es que tiene unas biografías muy cortitas antes de cada cuento, que nos da como algunos datos de quién era esa escritora. El libro es hermoso. Yo igual les confieso que lo conseguí en una cueva de internet porque la verdad que es importado y está carísimo. Yo en un momento hice la cuenta y equivalía más o menos casi a 100 pasajes de subte. Así que bueno, después... Ahora van a ser menos, porque como el subte va a aumentar. Bueno, entonces después capaz por un engaño, viste, así mental, me lo termino comprando. Pero bueno, en las biografías estas que tiene cada cuento adelante, confirmamos que la mayoría está en una buena posición económica. O sea, no es que son cuentos escritos por mujeres trabajadoras o de los sectores más bajos de la sociedad inglesa. Muchas de ellas están casadas, pero ojo, porque hay muchas que, si ven las fechas de casamiento, se casan bastante grandes. O sea, tampoco es que su vida giraba alrededor de casarse con un chabón, sino que tenía que ver también con la forma en la que se llevaba adelante. O sea, era en ese momento de casado rica, o sea, era como tus dos destinos, digamos. Muchas más opciones no había, aunque algunas de ellas, incluso algunas de las que están incorporadas en esta compilación, se declararon abiertamente lesbianas, vivieron su sexualidad de forma así abierta sin ningún problema, como Vernon Lee. Hay un cuento de ella que en realidad su nombre es Violette Piaget. Todas son escritoras profesionales, que también me pareció interesante porque va un poco con esto de que las mujeres escriben por hobby, además de otra cosa que hacen. Todas ellas eran escritoras, se dedicaban a escribir. Entre los que me parecieron más interesantes está Mary Elizabeth Braddon, que fue muy popular y no solamente era una escritora, sino que además editaba revistas. Ella dirigió The Temple Bar, que es una revista que fue bastante importante, llegó a tener una circulación similar a la de Dickens, que nombré antes, All the Year Around. Su cuento es un cuento, está muy bueno, porque juega con un poco con la idea de que hasta que la muerte nos separe, o no, podríamos decir, según esta historia, porque cuenta como el romance de una chica y un chico jóvenes, que están como relacionados de alguna forma por sus familias. El pibe es un artista, entonces en un momento se va a una gira por Europa a pintar. Antes se compromete en secreto con ella, le da un anillo y la deja clavada en la campiña. Y él, mientras, claro, se va por todas partes, vive ahí la vida loca de los artistas, súper interesante. Y el cuento es algo así, o sea, en un momento a ella la obligan a casarse, porque como les decía antes, casado rica, o sea, ella por un motivo económico, su papá le dice, mirá, te vas a tener que casar con este otro tipo, que a ella no le gusta, pues está enamorada del chico, del artista, del rebelde que se fue. Y el cuento es un poco como una venganza femenina más allá de la tumba, se podría decir. Lo que está buenísimo es que es súper irónico el relato y tiene bastante de justicia poética, digamos, con una especie de abrazo tenebroso que viene del más allá y medio lo va a perseguir a este chico.
Una cosa que por ahí llama la atención para esta idea de literatura femenina es que son de temas violentos en general, morbosos, algo que uno pensaría, bueno, la señora ahí que está en su casa escribiendo estas cosas no piensa, y lo inquietante quizás es que justamente está pensando en ese tipo de cosas. Claro. Sí, además, bueno, en general todos tienen, hay varios que son más sobre cosas, digamos, a reflexiones o cosas que están pensando, pero después también hay muchas que son cosas con unos detalles que vos decís, bueno, quizás no era necesario. Es parte de la época, ¿no? También es todo Claro. este gusto, digamos, por... Piensa que salían los policiales en los diarios, todas esas cosas, por eso también hay tantas publicaciones que hay que empiezan a circular, también salen las noticias, la parte policial... Sí, mucho lo del morbo. Claro, empieza a aparecer en ese momento y el gótico ya tenía una tradición importante desde antes. Bueno, de hecho, algunas de ellas antes habían escrito también novela gótica. Ahí también se mezclan un poquito los géneros. Después hay otra que se llama Amelia Edwards, que a ella la quería mencionar porque además de ser periodista y novelista, era sufragista. A mí me gustan mucho las sufragistas. Llegó a ser vicepresidenta de la Sociedad Promotora del Sufragio Femenino. Y Edwards, además, en realidad es súper conocida. Si ponen su nombre en internet, va a aparecer como egiptóloga. Ella es como que fue muy famosa por eso. Nunca se casó y recorrió el mundo con su mejor amiga, Ellen Drew Breicher. Bueno, ella, o sea, hay otros casos donde las mujeres sí se declaraban abiertamente lesbianas. Ella no lo hizo, pero bueno, hay como varios rumores. El cuento de ella se llama La historia de Salomé, que es muy lindo porque tiene un montón de descripciones de la vida en Venecia, una ciudad muy multicultural, y es la historia de amor entre un hombre y una chica fantasma, podríamos decir, que recorre el cementerio judío de la ciudad, que es ahí donde se encuentran. Lo que tiene así como, digamos, cosa que llama la atención es que tiene un retrato de la comunidad judía que se sale bastante de un prejuicio que era muy común en ese momento, que era el antisemitismo, y ella lo que intenta más bien es como destacar cosas, digamos, de la riqueza cultural de esa comunidad. Algo interesante además de Damas Oscuras es que no se refugia en esto que tranquilamente se podría haber hecho, que es mujeres escribiendo sobre mujeres que cuentan historias de mujeres. Son escritoras que hablan y que hacen hablar a todo el mundo. Esto obviamente no les impide para nada que hagan críticas al machismo. Son sutiles, muchas son muy elegantes, pero es como que saben usar a su favor prejuicios de la época, o bueno, prejuicios de ahora también se podría decir, que es, por ejemplo, los hombres son la voz de la razón. Entonces, ¿ellas qué hacían? Decían, no, si escribo una historia de fantasmas y la que está hablando solamente es una mujer, la historia también corre el riesgo de no tener credibilidad. Entonces voy a poner a un varón en la voz del relato en el que cuenta para que tenga más credibilidad. Después también aprovechan mucho estas situaciones para empujar a los varones a actitudes que supuestamente son femeninas, que es como sentirse inseguro o estar nervioso en un momento, que también es una forma, además de reírse y burlarse muchas veces de los hombres en estas historias, que es una crítica bastante eficaz, sobre todo si pensamos que también era un género bastante popular, que tenía como mucha circulación. Claro, en ese caso, como era frente a algo sobrenatural, de asustarse, ponerse nervioso, tener miedo, claro, estaba permitido, algo que en general para los hombres no está permitido. Está ahí con un fantasma se puede tener sentimientos. No, y esto también de que los relatos de las mujeres no tenían credibilidad, también me hizo acordar, hay un librito de Karl Marx, en realidad de cuando es joven, de cuando era periodista, que se llama Acerca del suicidio, que es muy interesante, que él lo que trata ahí es de buscar como la raíz social de este problema, muy complejo, él ahí reconoce que tiene un montón de aristas, pero por ejemplo, una cosa que él ve en común en muchos de los relatos periodísticos y de los archivos de la policía que investiga, es que las mujeres en general, que terminan, por ejemplo, en un caso de suicidio, antes, por ejemplo, fueron silenciadas o se las mandó, se las tildó histéricas, se las mandó a un psiquiátrico. Y eso tiene mucho que ver también, era la forma de silenciar a las mujeres y de transformar sus relatos en cosas que no tenían nada que ver con la razón. También estaba esto de la burla y dejarlos un poco en ridículo. Está el cuentito de Charlotte Brontë, que le digo cuentito porque son muy poquitas páginas, pero está muy bien escrito, es muy efectivo, que se llama Napoleón y el espectro. Ella en este relato muestra al tipo más poderoso del momento, o sea, ahí en Europa, lo muestra frente a un hecho sobrenatural que lo deja completamente desnudo de autoridad y de poder, y lo vemos ahí como cualquier persona, casi ahí medio al borde de un ataque de nervios y como muy débil. Está muy bueno porque eso lo hace en 4 páginas.
hace todo un relato que lo deja él en un momento de debilidad. Después está, hablando de Elizabeth Gaskell, ella escribe, hay un relato de ella también que se llama La historia de la vieja niñera, que está contado, esta es la que es más dickensiana de alguna forma, porque está contado desde el punto de vista de una chica que trabaja en el servicio doméstico en la casa de dos señoras ricas. Hay unos fantasmas, y lo que tiene muy bien de dickensiano es que a mí me hizo acordar bastante a esto de Un cuento de Navidad, es porque está la mezcla entre lo sobrenatural y las voces de, en este caso, las trabajadoras de la casa, y es mediante esa unión la que ella elige, por ejemplo, hablar de injusticias, de cosas que no le parece que está bien, de cómo se trata mal a las mujeres en algunas situaciones. Eso todo lo hace o cuando aparecen los fantasmas o cuando esta chica nos está contando lo que pasa cuando aparecen esos fantasmas. Gaskell y Dickens además eran amigos, eran colaboradores literarios. Uh-huh. Y después, la última, para no hacerlo, para no inundar el podcast de las Damas Oscuras, es Vernon Lee, que es el seudónimo de Violet Piaget, que es la única de estas escritoras que está en la compilación que vivió su sexualidad plenamente en esa época. Además, era una activista feminista, y su pareja, que es Amy Levy, también era escritora y fue una de las primeras estudiantes judías que fue aceptada en Cambridge para estudiar. Uh-huh. Vernon Lee, además, es crítica de arte, y esto se ve mucho en su cuento que se llama La aventura de Winthrop, que tiene un montón de discusiones sobre la música, sobre el arte plástico, sobre cómo se ven las costumbres populares en el arte. Es recontra interesante, además mezcla mucho cosas paganas, costumbres, por ejemplo, tiene varias discusiones o descripciones sobre las hogueras en la noche de San Juan. Entonces reflexiona un poco, pues hay una discusión sobre un cuadro y sobre las melodías, cómo aparecen, sobre la creatividad. Ese es súper interesante, es quizás uno de los más como raros porque tiene una temática que no es, digamos, social o lo que pasa, sino que es como medio una reflexión sobre el arte y tiene además muchas discusiones. Bueno, pero de alguna manera, porque piensen que este cambio de vida urbana implicaba que se mezclaran un montón de culturas y tradiciones, claro, que por ahí hasta ese momento habían estado separadas, y algo de esto de ver cómo se mezclan y cómo son culturas distintas es también parte de esa vida moderna. Parte de esa época. En general, o sea, todos los cuentos están muy buenos. Si pueden, léanlo, ya saben que se consigue en internet. Pero además está traducido en castellano, así que está fácil de conseguir. A mí lo que más me gustó de esta antología es que primero muestra esto del lado B de la sociedad victoriana contra una imagen que uno puede tener de que las mujeres básicamente no hacían nada salvo bordar y estar en su casa y tener bebés. Y también es una desmentida también esto de que las señoras es como que están ahí al margen de la vida social. Y sobre todo es una desmentida de la etiqueta de literatura femenina. Eso es lo que más me gustó. Porque estas escritoras son parte de una generación literaria que escribió sobre fenómenos sobrenaturales, escribieron sobre los fantasmas. Era un género además que tenía un acceso muy amplio en las ciudades de esta época de la Revolución Industrial, donde la vida fuera del trabajo era poca y además era mala. Y ellas usaron, igual que sus compañeros escritores, usaron la literatura como una forma de hablar de lo que pasaba en esa sociedad, y ellas también le hicieron un agregado que son estos, digamos, descargos sutiles y elegantes que más de una vez incluyeron llevarse por delante algún que otro prejuicio patriarcal. Si pusiéramos Damas Oscuras en el algoritmo, lo primero que nos aparecería seguramente es el juego de damas, que me parece re aburrido, además, pero bueno, es probable. A mí me parece que lo primero que te aparece en estos días sería, por Damas Oscuras, las noticias de corte de luz. También, Damas oscuras, caballeros oscuras, niños oscuras. Oscuridad en general. Por las gracias de las compañías de electricidad. Otro que podría aparecer, este sería muy irónico, pero podría aparecer, hablando de Dickens, el especial de Navidad fuera del algoritmo, que sería como una cosa, sería como una broma pesada para nosotras mismas. Pero si pasar. No lo escucharon, lo tienen que escuchar. Lo tienen que escuchar. Porque si no, no van a entender Claro. Bueno, pero si vamos a hablar de precursoras en esto de ver lo oscuro entre las luces o las ideas iluministas del surgimiento de la burguesía, a mí se me viene a la cabeza Mary Shelley. Mary Shelley, por si no la conocen, es la autora de Frankenstein, esta novela publicada en 1818, que es considerada como la primera novela de ciencia ficción, que publicó cuando tenía 18 años. Cuando la publicó ya había muy pasado. Muy joven, siento que ya no era hice mayor nada. de edad. Yo ya llegué tarde para... Claro, pero a los 20 acá, clásico, ya tenés claro. 20 y ya ¿qué hiciste con tu vida? Ya está.
La fama del libro es tanta que parece que es lo único que hizo, lo único que escribió, pero en realidad escribió 2 novelas más, escribió un montón de cuentos, escribió un montón de críticas que mandaba a periódicos y escribió una serie de biografías, esos para las enciclopedias de ese momento, de escritores y científicos, además. O sea, 2 cosas que en su vida siempre estuvieron mezcladas. Es además una de las principales representantes del romanticismo británico, ¿no? Que son los románticos. Bueno, los románticos son esta generación de artistas, filósofos o pensadores que están como decepcionados con las consecuencias de la industrialización y del mercantilismo que ya empezaban a verse en ese momento, que había traído la Revolución Francesa y la sociedad burguesa. O sea, que eran en muchos casos críticos de esa sociedad burguesa, por materialista, por mercantilista, algunos por izquierda, otros por derecha, ¿no? Eran medio como unos bohemios de esa época también. Sí, en su momento sí, eran en determinado sector bohemios social. Diferentes, claro, porque era difícil ser bohemio. Era difícil en ese momento porque, claro. Pero sí, eran un sector relativamente acomodado como para poder, digamos, dedicarse a eso, pero tampoco eran de las clases altas, se mantenían en un ambiente, algunos sí, obviamente, pero también es un momento en que hay cierta profesionalización de los escritores porque empieza a haber circulación, digamos, justamente de materiales, de enciclopedias, todo esto que yo les contaba de ella, quiere decir que hay un público para eso, entonces también se puede trabajar de eso. Los románticos aparte son los que, un poco la idea del arte y del artista que tenemos hoy viene de los románticos. Son los que ensalzan la idea del artista como genio creativo, que pone sus propias reglas, que lo más importante que tiene es su originalidad o la expresión de su subjetividad, incluso de una subjetividad que exprese sus oscuridades, sus miedos, sus terrores y demás. Por eso le dan mucho peso a lo racional, como temas en su literatura, a la locura, a lo pasional, y por eso los temas toman mucho de lo fantástico y de lo espiritual, que en muchos casos está sacado de las tradiciones folclóricas populares. Todos estos valores, digamos, espirituales y fantásticos son los que se opondrían a la vida maquinizada y gris de la Revolución Industrial. Claro, está lo que decíamos, ¿no? Que es un momento también, como es un momento de transición, digamos, hay un montón de choques todavía entre la vida, o sea, lo rural todavía está demasiado cerca, hoy a lo mejor parece una cosa muy lejana, pero en ese momento convivían, está muy mezclado. Muchas de estas tradiciones vienen de lo rural, por eso también los paisajes, digamos, de la novela gótica y demás, son lugares que son en el campo, o sea, es el castillo en el medio del campo, con la casa, así, en una ciudad algunas de esas no se sostienen que pase todo eso, no sé, lleno de vecinos alrededor. Esa tensión que mencionabas en Damas Oscuras entre la oscuridad y el lado B del iluminismo, de las ideas iluministas de la época, viene de esta tradición romántica, así que son como los precursores de estas Damas Oscuras. Pero más allá de esos temas que toman, no hay que pensar a los románticos como oscurantistas, aunque algunos lo hayan sido, porque son también hijos de la Ilustración. Para empezar, porque están formados en muchas de esas ideas de libertad, de igualdad y fraternidad de que había traído la Revolución Francesa, y porque destacan esta importancia que destacan y la riqueza del individuo es una idea moderna, ¿no? Que antes esa idea del individuo, cuánto valía, cuánto no era lo más común, se pensaba más en colectivo. Y muchas veces esa crítica al mercantilismo que hacían propia de la sociedad burguesa va para el lado de la crítica también a los valores sociales que tienen y en pos de un idealismo que exalta las capacidades humanas que, así como te pueden hundir, también te pueden redimir. O sea, algo que no está predeterminado porque son, en general, espirituales, pero no necesariamente religiosos, porque son ilustrados de alguna manera. Bueno, en el caso de Mary Shelley es casi literal eso de ser hija de la Ilustración, porque bueno, el padre era William Goodman, que es un pensador radical influenciado por la Revolución Francesa, que decía que había que abolir las instituciones políticas, sociales y religiosas que eran las que corrompían a los hombres. Tenía una librería, en esa librería es donde Mary Shelley conoció a los primeros románticos británicos, a Coleridge recitando sus poemas, por ejemplo, y a donde conoció a Percy Shelley, que va a ser, de donde saca el apellido, que va a ser después su marido, y que era otro de los poetas románticos, junto con Lord Byron, de los más conocidos, más joven que Coleridge, con el que se escapa, por otro lado, a los 17 años, para gran escándalo. Era una relación así escandalosa. Escandalosa, sí. La madre de Mary Shelley, que murió 10 días después de tenerla, era Mary Wollstonecraft, que es difícil de decir, que para muchos es considerada la primer feminista por su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, pero que aparte tenía de particular que siendo mujer en ese momento no solo escribía, sino que publicaba y que debatía con teóricos importantes. El libro anterior, La Vindicación de los Derechos del Hombre, es una discusión con Burke, nada más y nada menos, hecha públicamente. Sí, todavía está considerado como uno de los primeros textos feministas. Ella discute aparte de igual a igual. Obvio. Digamos. No. Bueno, pero además en la época de Mary Shelley
es una época donde mucho de lo que aparece en la vida social, en las noticias de los diarios de ese momento, tienen su lado iluminado y su lado oscuro inscriptos en el mismo fenómeno. Hay un libro de una escritora argentina que se llama Esther Cross, que se llama La mujer que escribió Frankenstein, que es sobre la vida de Mary Shelley, que trae a cuento justamente ese ambiente donde estaba lleno de usurpadores de tumbas. Dice, y tráfico de cuerpos. Dice que de hecho después de un entierro, por ejemplo, los familiares contrataban a observadores para que se quedaran al lado de la tumba esperando que pase una cantidad de días para que el cuerpo no sea robado. Había mafias, dice que empleaban, no sé, como 200 personas en Londres, por ejemplo. Sí, de hecho en Damas Oscuras uno de los relatos es hay una señora que hace como una especie de brujería, y para hacer esa brujería necesita cortar una piel que va desde el cráneo hasta el talón del pie, sin cortes en el medio, y obviamente se dedica a robar cementerios, porque ¿de dónde vas a sacar un muerto si no? Bueno, si no contratando un asesino, que eso también es algo que cuentan que pasaba, porque finalmente los usurpadores de tumbas, cuando se complicaban las medidas para afanarlos, empezaban directamente a matar y pobres. Cortemos por lo sano. Es efectivamente. Ahora, ¿por qué tanta necesidad de cuerpos en esa época? Bueno, porque en ese momento se estaban desarrollando una serie de avances en la ciencia médica que necesitaban cuerpos, cadáveres, para diseccionar, para practicar, para enseñarles a otros. O sea, toda esta cosa morbosa con los muertos en los cementerios tenía que ver con un avance científico, digamos, de ese momento, que era el avance de la medicina. Y es en ese ámbito que Mary escribe una novela sobre un doctor que a escondidas, a la noche, realiza experimentos con cadáveres. Es bastante obvio que es uno de los médicos que trabajaban con los usurpadores, porque trabajaban en conjuntamente. Conseguía partes. Claro, esa era parte del escándalo, que después se empezaron a dar cuenta que todos esos usurpadores estaban en realidad arreglados con los médicos, que eran figuras importantes, digamos, de la sociedad en ese momento, y bueno, pero era la única forma que tenían. En este libro, La mujer que escribió Frankenstein, Cross también analiza que en realidad la presencia de la muerte y de los cementerios en la vida de Mary Shelley es habitual. Primero porque ella misma cuenta que iba a leer, por ejemplo, a la tumba de la madre cuando era chiquitita, era como su refugio. Y de hecho cuenta en uno de sus diarios que la primera cita que tiene con Percy Shelley, que es a escondidas, porque él estaba casado y por eso fue el escándalo, lo cita en el cementerio. Lo cita en el cementerio porque era como su lugar de refugio. O sea que ella estaba en contacto con esto que pasaba, veía a los observadores ahí cuidando las tumbas y demás, y es parte, aparte de que lo veían las noticias, y es parte del material, digamos, que toma para su novela, y que siempre estuvo entre esta cosa morbosa y oscura de los cementerios y la muerte, pero también de los avances de la ciencia. Ella, de hecho, va a tomar un argumento que tiene que ver con un desarrollo de la ciencia que hasta ese momento no se conocía. La historia de cómo se escribió la novela Frankenstein es una historia romántica. Sí. Ella lo cuenta en un prólogo que hace para la edición de 1931, que dice que lo escribieron porque estaban en una noche encerrados en una mansión que había alquilado Byron, que es otro de los poemas románticos poetas, famosos y amigos. Estaba ella, su esposo Percy Shelley, Byron, Polidori, que era el médico en realidad de Byron, pero que también escribía, y la hermanastra de Mary Shelley. Y como estaban aburridos porque había una tormenta terrible, hacía días que no podían salir porque había una tormenta inesperada, digamos, en ese lugar, se deciden a competir entre ellos escribiendo alguna historia de terror. No sale ninguna historia escrita, efectivamente, de esa noche, o sea que nadie gana esa competencia, pero sí sale, dice ella, la idea que estuvo pensando esa noche de Frankenstein, aunque la va a terminar escribiendo después. Es interesante que también de esa misma reunión o de ese mismo desafío sale otro libro que se llama El vampiro, de Polidori, el médico de Byron, que en principio se lo atribuyeron a Byron porque como Byron era más conocido claro. Y Byron lo mandó, pensaron que era de él, se enojó muchísimo, pero en realidad era de Polidori, que es esta versión del vampiro que efectivamente son relatos populares, o sea, no es algo que inventa él, pero que lo toma y lo escribe de una forma, digamos, moderna, como las novelas modernas de ese momento, que después son las que sientan escuela y son las que efectivamente después toma, por ejemplo, a Bram Stoker para reescribir su versión muchos años después. Esa es El vampiro, que finalmente se termina publicando y finalmente se lo atribuyen a Polidori. Esas reuniones de amigos son mucho más productivas. No puedes hacer dos libros que fueron clásicos. Ahora no podríamos decir lo mismo. Bueno, capaz todavía no escribimos los libros de las reuniones de amigos que estuvimos antes. Puede ser, no sé. Bueno, pero Mary va a agarrar por otro lado, digamos, nada de vampiros y de vuelta a señores, digamos, en sus mansiones. Agarra por una historia donde son justamente los avances de la ciencia, con las contradicciones que trae, las que funcionan como disparador. El subtítulo del libro es, no sé si alguna vez lo vieron, es El Prometeo moderno. Prometeo en la mitología clásica, digamos, es ese ser que fue castigado por robarle el fuego a los dioses para querer dar vida, digamos. Bueno,
pero es un tema recurrente, digamos, tradicional en ese momento. Percy Shelley, de hecho, lo toma y escribe un libro que se llama Prometeo Liberado, donde, como es un poco más optimista, lo que él opina es que la humanidad puede llegar a reconciliarse con los dioses y, bueno, escribe una fábula sobre eso. Pero Mary le pone el Prometeo moderno y la historia va más bien para el lado contrario, no tan optimista. Porque todos conocemos esa historia como una especie de clásico de la moraleja de los peligros de convertirse en aprendiz de brujo, ¿no? Porque Víctor Frankenstein, que es el protagonista, se mete con ciencias que no maneja del todo, que en ese momento todavía no se conocían, y termina creando un monstruo que lo va a perseguir el resto de su vida. Eso es un poco como el argumento que todos conocemos de las películas, de las series. Todas las versiones que hubo sobre Frankenstein. Claro. Pero Mary escribe mucho más que eso en el libro. Que la historia que conocemos, porque la visión que todos tenemos del monstruo es un poco la visión que tenemos de las películas, ese tipo grande, sí, que a lo sumo hace cuadrada, alto, claro, verde en algunos casos, verde, sí, que hace sonidos guturales y que es básicamente una bestia violenta, digamos. Pero lo cierto es que en la novela de Mary Shelley el monstruo no es eso, no es esa bestia, habla, no solo habla, sino que habla muy bien. Además habla de temas ilustrados porque conoce la obra de Goethe, de Rousseau o de Milton, por ejemplo. Es una especie de sobreadaptado, digamos. Es como que él es re fan de la sociedad, o sea, es re fan de del humano que lo creó, ¿no? Se podría decir. Y es como que lo quiere, o sea, él quiere acercarse a los humanos como conociendo. Sí, pero cultura. No le va muy bien. No en realidad lo que pasa es que cuando Víctor Frankenstein, porque uno le dice Frankenstein al monstruo, pero en realidad claro, ese no es el nombre, la criatura aparece en el libro. Es el doctor Víctor Frankenstein. Cuando ve lo que hizo, cuando vio que le dio vida y lo ve vivo, se asusta y se va en ese momento el autor. Y cuando vuelve al laboratorio no está el monstruo, o sea que, bueno, dice, acá terminó todo, no sabemos qué pasó. ¿Qué es lo que hizo? El monstruo en realidad se había ido a refugiar a una casa donde aprendió a hablar escuchando una familia, intercambiar entre ellos, intercambiando sobre estos libros y empieza a conocer estos libros y empieza a meterse con estas ideas ilustradas de reformas sociales y demás que aparte con las que tiene acuerdo y él mismo dice, claro, no, porque esto como dice Rousseau es así. O sea que es un monstruo oculto aparte. Claro. Súper oculto. Pero ¿qué pasa? Cuando la familia, cuando se deja ver, porque se mantiene oculto durante un montón de tiempo, cuando se deja ver por esa familia y la familia ve que está hecho con cachos de cadáveres y demás, o sea que básicamente es monstruoso, lo fleta, digamos, hace un escándalo. Y eso le pasa cada vez que se va a cruzar con distintos humanos. Entonces se da cuenta que hay un problema por cómo él es, a pesar de que él asumió todas esas ideas y a pesar de que él quiere acercarse todo el tiempo a esos humanos. Y que los ve al principio con admiración, digamos, y con cariño. Entonces la pregunta que queda picando de leer la novela es, ¿fue la ciencia malograda de Víctor la que creó al monstruo? ¿O fue una sociedad ilustrada que sostiene valores que después no practica la que lo creó? O más bien, el monstruo no es esa sociedad, en realidad, y no ese hecho de cadáveres. Monstruo, entre comillas. Hay una película reciente sobre la vida de Mary Shelley, una biopic que es de una directora. Está bastante bien. Haifa Al-Mansour, sí, de Arabia Saudita, aunque la hizo en Inglaterra la película. Que llega en la vida de Mary Shelley hasta ese momento en que sale la novela y que es un éxito, y que cuestiona un poco esta idea de que si Percy, como sale anónima la primera vez, si Percy no quiso quedarse, y él le había escrito el prólogo, no quiso quedarse un poco con el crédito, porque la novela se hace famosa enseguida y tienen que mandarla a reeditar. Es una perspectiva, obviamente, que está hecha desde hoy. Hay dos películas, de hecho, recientes, The Wife y Colette, que tienen el mismo tema, digamos, de cómo maridos y hombres se roban la autoría. Seguramente son cosas que ocurrieron y son cosas que ocurren. No sé en este caso en particular porque la novela sale anónima, pero está dedicada a William Goodwin, al padre de Mary Shelley. O sea que era medio obvio. Aparte, por otro lado, enseguida, aparte, se te republica y se republica a su nombre. Y aparte ella ya era medio conocida porque era la hija de dos escritores que ya eran conocidos, que habían sido publicados y demás. O sea, no sé si incluso no era un buen recurso de venta ponerla a ella. Seguramente molestaba que fuera mujer. Pero me parece que lo que en todo caso molestaba más al conservadurismo de la época era el tema del libro. Esta crítica a la sociedad que tenía. Además de eso tenía una serie de alusiones sexuales y a violencia sexual, pero también a incestos ahí en las relaciones, a estas ideas radicales, porque cuando comenta estos autores comenta muchas las ideas radicales. Se me ocurre que fue eso sobre todo lo que molestó en la época. Y lo que sí hay una polémica que la película no toma es con Mary misma, porque
Hay una pregunta si se traicionó o no a ella o a estos principios cuando en 1931 la reescribió y la republicó en una versión que es más pulida, pero más light. Sí, más lavada. Esto de relaciones incestuosas vuela. Habla de un creador que supuestamente existiría, que en la versión anterior no estaba. Hay incluso relaciones entre hombres y mujeres donde había mayor diferencia, relaciones sexuales, ¿no? Que había mayor diferencia, de que acá se acortan, entonces ya no queda tan mal. La hizo como más pasable. La hizo como más pasable, pero bueno, tenía que sobrevivir, tenía que publicar, había quedado viuda con un hijo. Marie en realidad tuvo 4 hijos, de los cuales murieron 3, solamente uno quedó vivo, y el propio marido, ella enviudó muy joven, porque murió en un naufragio, ¿no? Un símbolo, por otro lado, de símbolos románticos se los hay, porque los románticos británicos estaban obsesionados con el mar, y bueno, murió en un naufragio en Mary Shelley, y ella pidió que cuando lo cremaron por razones higiénicas también en ese momento en la playa, pero ella le pidió a uno de los amigos que le rescate el corazón, y efectivamente se lo rescataron. Y se lo dio y lo tuvo. Eso también es muy romántico. Muy romántico, totalmente. Pero bueno, pero junto con esto y con esa idea que uno puede tener del romanticismo, lo cierto es que Mary Shelley fue una de las primeras mujeres que vivió profesionalmente de su escritura, que se dedicó a eso como oficio y que marcó además un camino con el monstruo, que inventó todo un género, el de la ciencia ficción. Tiene otra novela, El último hombre, que también se podría considerar de ciencia ficción, que hay una plaga, también otra vez un problema con la medicina, una plaga que acecha al mundo, y que creó todo un género para hablar de esa sociedad que está viviendo en ese momento, por un lado que nadie lo había hecho, seguramente alguien sí, pero no mayoritariamente nadie lo había hecho hasta ese momento. 218 caracteres. Si Emily Davison tuviera Twitter, hubiera tuiteado algo así: mirá de quién te burlaste al lado de una selfie de ella en la cripta del Parlamento. ¿Quién era esta Emily Wilding Davison? Era una sufragista bastante arriesgada. Se podría decir, ella podría presentarse como: soy Emily Davison, quizás me conozcan por haberme cruzado en el camino del caballo del rey Jorge V en el derbi del 4 de junio de 1913. Ese final trágico es una escena muy famosa de la lucha de las sufragistas. Está en la película de estas Suffragettes. Está en la película Suffragette, que incluso creo que todavía se consigue en Netflix, así que si pueden verla, porque la verdad que está bastante, inesperadamente buena esa película. Este final trágico, decía, no borra la vida que tuvo Emily, que fue una maestra, que se hizo sufragista. En un momento dejó la docencia y se hizo militante full time por los derechos de las mujeres. Ella era parte de la Unión Social y Política de las Mujeres, que es conocida por una de sus dirigentes, que es Emmeline Pankhurst. Y como muchas de sus compañeras, pasó varias estadías en la cárcel, con alimentación forzosa. Pero bueno, más allá de este capítulo trágico, tuvo una vida súper interesante. ¿Y por qué esto de la selfie en la cripta del Parlamento? Emily, como vemos, era una chica muy convencida, ¿no? Cuando se ponía algo en la cabeza lo lograba. Y en 1911 en el Reino Unido se realizó un censo de la población y ella estaba decidida a que su domicilio fuera el Parlamento británico. ¿Por qué? Porque como las mujeres obviamente no podían votar, mucho menos ser votada, y a ella se le había metido en la cabeza de que esa era una gran denuncia sobre esto, sobre esta negativa que las mujeres pudieran votar. ¿Y qué hizo? ¿Se fue con el colchón y se instaló ahí? Y bueno, los detalles no se conocen, pero ella se encerró en el Parlamento y después se fue a la cripta, que le pareció el lugar donde había menos gente de mantenimiento, que es cierto, porque tardaron bastante, la encontraron muy tarde a la noche, estaba ahí como en una esquinita esperando, pero se salió con la suya. ¿Por qué? Porque esto fue bastante discutido después, si fue, si no fue, pero hoy en el Parlamento británico hay una placa dedicada a ella en la cripta del Parlamento, porque varios años después se descubrieron los papeles del censo y tuvieron que ponerlo. Yo me la imagino a Emily quemándole el coco al tipo del censo. Poneme esta dirección. Le tuvieron que poner como domicilio, le pusieron su nombre, Emily Wilding Davison, de profesión maestra, y domicilio, la cripta de la Cámara de los Comunes, que es el Parlamento británico. Emily nunca se quedó corta con uno de los lemas que tenía el movimiento sufragista inglés, que era hechos y no palabras. Con esto llegamos al final del episodio 6 de Fuera del Algoritmo. Si quieren repasar este episodio o escuchar los anteriores, los pueden encontrar en www.laizquierdadiario.com.